Buenos días, República Dominicana. Aquí inicia Buenos Días RD, hoy miércoles 10 de abril. Bienvenidos, señor Acosta, señor Jiménez. Hola, buenos días, María de Los Ángeles. Lo estoy enseñando a tomar té, ¿eh? Buenos días a todo nuestro público televidente. Buenos días, República Dominicana. Buenos días a mis compañeros María de Los Ángeles, Ángel Acosta, a todos estos chicos que hacen posible que nosotros lleguemos hasta sus hogares desde los controles, las cámaras, control máster, el señor coordinador siempre activo ahí en su trabajo, y al máster, al boomman, sonidista de nosotros, muy eficiente. Maestro del sonido. Sí, así es. Hay que dotarlo de algunas cosas para que su... No, porque son cosas que pasan en el aire, pero son profesionales, administrados por el señor Dani, que no pierde ni pie ni pisa. Miren, señores, el caso de la pareja de esposos de ciudadanos norteamericanos que habían desaparecido desde el día 27 de marzo y que había levantado pues la alerta y la preocupación de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, así como también de las autoridades dominicanas. Me refiero a Denise Ranobel y a Orlando Moore, que, como bien dice María, llegaron al país el 23 de marzo. Hay una cronología que presenta el periódico El Día y que la policía, de una manera u otra, colige con ella. Lo escuchábamos en voz del vocero policial, que ojalá y Ángel pudiera comunicarse con él, sí, con Fran Félix, para que nos aclarara algunos puntos que desde la visión nuestra como que no coordinan con esta, como cuenta la Policía Nacional que ocurrió el suceso. Dice que la pareja cruzó a la 1:40 AM el peaje de Marbella en la autopista Juan Pablo II. Ellos tenían reservado un vuelo a la 1:30 AM en el Aeropuerto Internacional de las Américas con destino a New Jersey, el 27 de marzo. O sea, ellos salieron, ese día era que se iban. Ya sí, se iban. Ya ellos iban de retirada. Sí. Iban al aeropuerto. Entonces, salieron tarde. Entonces, hay una descoordinación porque hay una crónica que cuenta que ellos están desaparecidos desde el día primero. Sí, pero tienen 3 días de diferencia. Sí, pero entonces, bueno, si se iban el 27, que tenían un vuelo a la 1:30 de la mañana. ¿Y qué hora fue que pasaron? ¿Qué día fue que pasaron? Quizás los familiares. Ellos dicen que cruzaron el 27 de marzo el peaje. Sí, porque ese era el día que se iban. Sí, quizás los familiares, como ellos no llegaron nunca al aeropuerto, exacto, no llegaron nunca a New Jersey, pues dieron parte a las autoridades dominicanas el día primero. Exacto. Y entonces ahí es cuando las autoridades dominicanas pues se ponen a investigar. Entonces dice que el mismo 27 de marzo hay una nota que dice que la cámara del peaje de las Américas no registra a la pareja de esposo haber pasado. Entonces ellos están en ese tramo. Llegó al peaje. Exacto. O se desviaron. Entonces, ¿qué ocurre? Que el mismo 27 de marzo, una mujer sin documentos fue encontrada inconscientemente en el kilómetro 19 de la autopista Las Américas y murió 6 días después en el hospital Darío Contreras. Muy bien. El 30 de marzo fue hallado por las autoridades en la cercanía del puerto de Sanssouci el cadáver de un hombre cuyas características coinciden con la de Orlando Moore, que tenía 40 años de edad. El 8 de abril, antes de ayer, los pescadores de la zona indicaron a las autoridades que vieron un carro en el fondo del mar próximo al lugar donde fue hallada la mujer inconsciente, la cual no ha podido ser identificado ni rescatado. Ese es el cadáver que la Policía Nacional envió a patología forense para... del hombre. El de la mujer estaba en el hospital y murió allá. Ahora bien, ¿cómo llegó el cadáver del hombre al agua? ¿Cómo aparece aparece en el kilómetro 19 el cuerpo de la mujer accidentada? O sea, ellos se accidentaron previamente, ella salió volando con el impacto de algún choque que tuvieron cuando venían hacia el aeropuerto, él perdió el control, cayó en el pavimento y él se fue al agua. Eso tiene que la Policía Nacional investigarlo sigilosamente para dar una explicación. ¿Por qué, Ángel? Aquí hay historia de desapariciones que jamás se ha vuelto a saber de esas personas. Hay niños, hay adolescentes, hay mujeres y hay hombres. Y en la República Dominicana,
como que los protocolos de las cosas no siempre son muy claros. Por ejemplo, el hospital tiene que explicar cómo llegó esa pareja, que ya 2 días después había una alerta de desaparición. Y pasaron 6 días para que el hospital dijera que encontraron un cadáver que se parecía a ella, un cadáver no, que le llevaron al hospital Darío Contreras, una persona accidentada con esas mismas características. ¿Y por qué el hospital no dio un parte a la policía? Y el vocero, ok. Tenemos a Fran Félix. Excelente. Buenos días, coronel Fran Félix Miranda, vocero de la policía. Durán Mejía. ¿De dónde yo saqué el Fran Félix Miranda? El héroe. Del piloto. Del piloto. El viaje que voló el avión, el Colón. El avión que está ahí en la Fuerza Aérea colocado. Pues entonces la equivocación no fue mala. La comparación. Nos sentimos de orgullo que me haya confundido con ese gran dominicano. Coronel, un placer de que esté con nosotros. Usted parece que se levanta bastante temprano porque ya lo había escuchado un poquito más temprano. Tenemos, por ejemplo, yo tengo una confusión. Usted decía ayer que la señora norteamericana fue rescatada y llevada al Darío Contreras, pero que hay un vehículo que está en el fondo del mar y con un cuerpo, y que el cuerpo del señor fue encontrado en Sanssouci. Bueno, hay una confusión en torno a eso. Quería saber si antes del vehículo irse al mar, la mujer cayó en el pavimento o cómo fue, si ya ustedes han podido determinar eso. Miren, cuando ella la unidad, la ambulancia que la recogió, la recogió donde la encontró, hasta ese momento no se sabía que había un vehículo en el fondo del mar. Ella, al parecer, pues, está por determinarse la forma de cómo ella salió del vehículo. Exacto. Si fue la fuerza centrífuga, hay que ver cómo quedó el vehículo. Hay ahora que buscar la traza de ese accidente para determinar cómo ese vehículo se fue al mar y cómo ella salió del vehículo. Exacto. Pero en el momento que ella fue rescatada, fue auxiliada, recordemos que ella estaba con vida todavía y no se sabía que ahí mismo, en el fondo del mar, había un vehículo. Fue después que los pescadores le informaron a los investigadores del hallazgo del vehículo, que alguien dijo, pero el día pasado, allá arriba una señora y fue llevada a la Contreras. Cuando nosotros investigadores comienzan a atar cabo, es un caso muy muy complejo, porque si usted se pone a analizar el caso desde un principio, es fortuito encontrar ese elemento. Sí. Lo primero es que, por ejemplo, un caso que comienza en el Atlántico, comienza en Samaná. A nosotros se nos da parte 4 días después de la desaparición. Es decir, el evento final fue el 27 y nosotros iniciamos la investigación el día 1, si ya 3 días después. Eso va en desventaja a los investigadores, porque a medida que el tiempo se pierde el rastro de las evidencias se van diluyendo. Por eso que nosotros siempre insistimos a las personas que son víctimas de cualquier delito, de cualquier flagelo, informen inmediatamente, porque el tiempo es vital en una investigación, latente a la investigación. Nosotros iniciamos la investigación en Samaná y veníamos recorriendo y buscando evidencia por los sitios que nosotros entendíamos que ellos debieron pasar, hasta que pudimos darnos cuenta que pasaron por el peaje de Marbella a las 1:41 de la madrugada. Ya el vuelo estaba perdido. Su destino final era el aeropuerto de las Américas. Es decir, nuestros investigadores tomaron esa área como de búsqueda, ¿no? Un patrón de búsqueda. Claro. Se fue al aeropuerto, no se pudo determinar que ellos entraron al aeropuerto. Se fue al peaje de las Américas, no se pudo determinar que ellos entraron pasaron por el peaje de las Américas, lo que limitó a nuestro el cerco de búsqueda desde la última vez que se vio en el peaje de Marbella
hasta donde la información fue obtenida, que daban cuenta de que un vehículo yacía en el fondo del mar a nivel del kilómetro 19. Ahí se comenzó a atar cabo. Coronel, en ese punto, antes de que usted avance con el resto de la investigación, llama la atención el comportamiento del hospital, porque si el día 27 se registra una persona desconocida sin documentos en el hospital, la policía debió tener conocimiento por parte del hospital. ¿El hospital dio parte a ustedes o ustedes lo descubrieron ya cuando iniciaron la investigación? Nosotros vamos al hospital a medida que obtenemos información del accidente, de los pescadores. El hospital no dijo nada. Es decir, ahí que nos damos cuenta de que había una persona, ya cuando llegamos al hospital, recuerden que ella falleció el día 4, y nosotros apenas vamos ayer al hospital a verificar esa información que nos dieron de que se había recogido una señora en ese punto. Estamos indagando a ver si el hospital de alguna manera u otra le informó a alguien. Sí, porque mandaron el cuerpo al INASIF. El INASIF tampoco informó. Exacto. Bueno, estamos mal. Recuerden que nosotros, ese caso de esa señora, se estaba investigando como un accidente de tránsito normal. Exacto. Hasta el momento se entendía, o los investigadores entendían de esa zona de ahí, de que esa señora había sido chocada por un vehículo. Pues la DGC debía saber. Sí, pero no guardaba ninguna relación. Además, ustedes están buscando una pareja, no una persona aislada. No una persona aislada. Pero quizás Eso es una de las complejidades, patrón, por el tramo. de esa investigación. Mire, cuando iniciamos la investigación, nosotros andamos buscando una pareja y un vehículo. Sí, exacto. Como los tres elementos de búsqueda aparecen de forma distante. A muchos kilómetros. Difícil. Porque el cadáver del masculino apareció a 25 kilómetros en el agua, que no guardaba ni siquiera relación con el punto donde se encuentra el vehículo en estos momentos. Y en estado de composición, un cuerpo en el agua comienza a descomponerse primero más rápido que fuera. Los peces se comen la parte blanda del cuerpo, lo que hace muy difícil identificarlo por el rostro, porque toda la parte blanda, los ojos, esa parte de la cabeza, los peces se lo comen. Sí. Y él tenía 3 días en el agua. Prácticamente descompuesto estaba ese cuerpo. Totalmente irreconocible. Y había botado toda la pigmentación de la piel, que parecía una persona blanca. Wow. La deshidratación. Entonces ahora lo que queda es identificar los dos cuerpos. Nosotros, en la fase que estamos, nosotros entendemos que son ellos. Ahora bien, nosotros para asegurarnos tenemos que tener lo que llamamos identificación positiva. La identificación positiva nosotros la podemos obtener en base a 4 elementos de investigativo. O un ADN, o una documentación, o las huellas digitales, o una identificación que haga un familiar de la víctima. Ninguno de esos 4 elementos nosotros lo tenemos a mano en estos momentos. Hasta que no saquen el vehículo. La embajada americana había dicho que estaba cooperando con ustedes. ¿Ustedes ya le informaron todo? Sí, claro. Nosotros tomamos las huellas y ya te le enviamos a ellos para que a través de la embajada no está certificada la base de datos que ellos tienen en Estados Unidos. Coronel, ¿ustedes han tenido algún contacto con familiares de la pareja de esposo desaparecida que se presume ya encontrada? Por supuesto, nosotros hemos estado en contacto con una hermana y un cuñado de Denise todo el tiempo. ¿Vendrán, ya le han confirmado que vendrán al país para identificar, para recibir los cuerpos? No tengo disponible. Okay. Por el momento tendría yo que ir a con los investigadores. Correcto. Para ver si ellos van a venir al país o la embajada se va a hacer cargo de la situación. Bueno, ha estado siempre disponible a prestar toda la ayuda posible en este caso. Muchísimas gracias, coronel, por esta buen trabajo, pese a las dificultades. Saludamos el trabajo que ha hecho la policía. Sí, muy bueno. Tú sabes que... Ahora, comandante, hay que propiciar
que amén de ese tema del hospital, que ya está claro, hay que propiciar una mayor cantidad de cámaras en las vías principales. Si hubiésemos tenido 3 o 4 cámaras, una en la salida de la autopista de Samaná, otra hacia el sur. Mire, no cogió esta ruta, no cogió aquella. Es mucho más fácil el trabajo. Ya la tecnología tiene que estar aplicada. Tiene que ser aplicada. Bueno, por las cámaras evidentemente que ayudan mucho, pero también nosotros tenemos que también, y estas son cosas que como país nosotros tenemos que mirarlas para buscar mejoras. Nosotros tenemos que obligar a la rentar a que tengan GPS todos los vehículos. Sí, eso es verdad. Una preguntita en ese punto, coronel. Obligatorio. Si ese vehículo hubiese tenido GPS. Pues, para nosotros hubiese sido, bueno, pan comido. La Rencar debió tener eso previsto. Ahora, ¿y la Rencar no le había dicho a la policía que habían entregado el vehículo? Porque o que el vehículo no aparecía. Nunca, inclusive la Rencar era uno de los objetivos de investigación número 1 nosotros. Exacto. Ok, bueno, gracias, comandante. Coronel, muchísimas gracias. Saludo a Ney Aldrin. Bueno, que la Rencar tampoco dijo que tenía un vehículo desaparecido. No, la policía fue donde ellos. Pero la policía fue donde ellos, pero no hubo comunicación ninguna. Ellos, por los investigadores que tienen, pues dieron al traste con estas noticias y encontrar, porque ni la policía, porque ni el hospital, ni la DGC, ni tampoco, o sea, no hubo una denuncia de nada. Solamente la familia 4 días después que dijo que sus familiares no habían llegado cuando debieron llegar. Efectivamente, María, eso es lo que comenzaba yo a delatar al principio del comentario cuando recibimos esta agradable llamada del coronel y oportuna llamada del coronel para aclararle a la población pues la situación y todo lo que ha sido el proceso investigativo. Mira, falla en el protocolo del hospital. En ningún momento notificaron que recibieron una persona y una persona con características especiales, porque la persona llegó en mal estado allí, pero se está pernotando que la persona no es dominicana. Parece dominicana, es una morena. Parece dominicana, sí, una morena. Entonces, una paciente accidentada llegar a un hospital. ¿Tú estás seguro que si hubiera sido una rubia con ojos verdes? No, y una vez llaman y llegó gringa. Aquí llegó una gringa. Creían que era de Guaricano. Hasta ahí el racismo se impone. Sí, se impone. Entonces, luego el tema no notificó tampoco la Rencar que tenía un vehículo que debió ser entregado el día 27 en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Nada. La Rencar tiene participación. Tiene participación. Bueno, participación del descuido. Claro, en el elemento que tú destacas, cómo falló efectivamente cada entidad. La gente de la Marina que le notificaron que un carro cayó, tampoco dicen nada. Pero ya esa es la última parte. Ya eso entonces, no se supo. El Intran, que hay una persona accidentada, no hay nadie que haga un levantamiento de cadáver. DGC lo tiene que hacer. Tampoco informa. El DGC. Entonces, ¿tú sabes por qué este caso se ha esclarecido con tantas dificultades que ha encontrado la policía para hacerlo? Por el interés de la parte. Y la parte se llama Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Si en este país no hay una gente que motive la acción, olvídese que nada se esclarece, nada queda aclarado. No acostumbro a hacer esto que voy a hacer en televisión ni en radio, tú lo sabes. Pero me voy a atrever, me voy a aparecer aquí hermano, no voy a no, dígalo, va a coger miedo. No, voy a decirlo, pero no voy a decir. En ese hospital, María me secretó yo aquí a los oídos. Deben haber pensado que esta chamaca era una haitianita. Investiguen si hubo cuido o descuido en la atención médica a esa muchacha. Además, el INASIF. Eso tienen que investigar. Y de cancelar al director de ese hospital y a todo el que anda. Sí, porque falló todo. Qué bueno. ¿Y los resultados? Bueno, está bien, una falla. Pero él ha hecho, Aponte ha hecho una gran labor. Consecuencia, María. Sí, es así, hay una falla, pero Aponte ahorita investiga un chismá y te vas a dar cuenta que el director del hospital ni se había enterado que había esa persona. Cuando viene a ver, además también el cadáver fue llevado al INASIF sin identificación. Pero el INASIF debió entonces también dar parte a la policía. Ya me imagino que hizo un levantamiento ahora que no va a dar. El observatorio entra a investigar eso. Exactamente. Pero tú sabes que algo que
positivo de todo esto, recientemente ustedes saben que el presidente Danilo Medina, cuando se reunió con Trump, le dijo que le levantara pues esa veda que le había puesto, la alerta que le había puesto a sus ciudadanos para venir a la República Dominicana, y me preocupaba mucho que estas personas hubiesen sido víctimas de violencia o de delincuencia siendo norteamericanos. Entonces esto le daría más chance a los norteamericanos para aumentar los niveles de alerta. Exactamente, pero este señor tiene, ya fallecido, tenía varias multas por manejar ebrio fuera de la República Dominicana, en su país natal, y se dice que salió de un drink horas antes de llegar a donde quería llegar, que era el aeropuerto, y que venía a alta velocidad. Es así, jóvenes. Vamos a la pausa y retornamos de inmediato con mucho más información. Buenos días, RB. Continuamos en Buenos Días RD. Nos extendimos mucho en el tema anterior, pero era necesario. Era necesario. Las cosas hay que aclararlas. Ya nuestro invitado está en escena. Yo quiero solamente puntualizar, compañeros, que el país tiene que prestar atención. Las clases vivas, la clase gobernante dominicana, tiene que reaccionar, porque nosotros no le damos importancia a lo que es importante. Aquí lo que predomina es lo urgente, no lo importante. El tema del conflicto PRD, Tribunal Superior Electoral, es un tema que tiene que hacérsele un abordaje importante. Se habla hasta de posible juicio político, Ángel. Sí, todavía no creo que se den los elementos, pero si yo fuera legislador... Por el tema del Tribunal Constitucional, el mandato que envió. ¿Qué es lo que está en discusión? Para que la gente entienda, amén del chisme interno del Partido Revolucionario Dominicano, que yo creo que esos jueces, ninguno tiene interés de dañar al PRD. Me convencí de eso anoche. Ahora, sí hay un conflicto entre el líder de ese grupo, Jaque, presidente, que tiene un exceso de vedetismo. Yo lo he dicho en este programa muchas veces, todos lo saben. Un exceso de vedetismo mediático. No sé cuál es el afán de este señor. Pero él tiene un concepto de que el Tribunal Superior Electoral es un órgano, como aquí le llamaron desde el principio, altas cortes a todo. Él entiende que ese órgano tiene el mismo nivel que el Tribunal Constitucional. ¿Tú me entiendes, Pedro? Sí, sí, que en materia electoral este es el Supremo. El Supremo, sí, que no tiene instancia superior. Y resulta que no es así, que el Tribunal Constitucional en República Dominicana es un órgano como en España, ese fue el modelo que se tomó, suprapoderes. Está por encima de todo el mundo. Entonces aquí hay un desacato, una insubordinación de este órgano administrador de la materia electoral que a mí me preocupa, y por eso llamo la atención. Solo voy a dejarlo ahí para mañana no, el viernes, que Pedro no viene el viernes, vendré yo a abordar este tema, porque yo no vendré mañana. Pero sería muy justo. Sí, tienen que prestarle atención, porque si con ese tipo de conflicto nosotros nos abocamos a ir a unas elecciones y ese tribunal no entiende cuál es su rol y entra en desacato respecto del Tribunal Constitucional, aquí se puede armar un caos el próximo año. Tiene toda la razón. Y no solo eso, eso te presenta un escenario bastante delicado con la premura del tiempo que hay, de que en 2 meses los partidos ya tienen que tener identificados sus candidatos para presentarlo en unas primarias. El caso del PRD, que dijo que no va a hacer primaria, pues como quiera tiene que definir qué es lo que va a hacer y a quién va a presentar. Pero el PRD se corre un riesgo con esta decisión, y es que si esto no se trata a tiempo y hay una decisión superior en el Tribunal Constitucional, el PRD puede correrse el riesgo de quedar fuera del proceso electoral del torneo venidero, y eso sería catastrófico, no solamente para el PRD como organización histórica en la participación política dominicana y en la vida democrática, sino para el sistema de partido político dominicano, que cada día tiene nuevas amenazas, que cada día la gente está como creyendo un poquito menos en esa clase. Y esta ley de partido político ha venido en un momento muy oportuno, porque viene a regular la casa, viene a poner normas y viene a ajustar
a los actores de un sistema que históricamente habían trabajado a sus anchas, haciendo lo que le daba la gana e irrespetando todo tipo de procedimiento. La cosa cambió y si el PRD no decide rápidamente esto, o un tribunal decide, si se queda en el status quo que está, se reúnen Guido Gómez Mazara, Miguel Vargas Maldonado, los disidentes con los que están ahora en el PRD enfrente, el PRD le puede pasar como al PRI, en las elecciones creo que fueron del año 2010, que no pudieron participar por una rebatiña que tenían Tulio Jiménez y Trajano Santana. Miren bien, porque yo creo que el país y la democracia no se merece esto. Señores, vamos a la pausa breve, una breve pausa ya en escena. Así es. Don Roberto Álvarez, ex embajador ante la OEA. Con él tenemos que iniciar discutiendo esta experiencia en el escenario internacional, el fenómeno venezolano. Así es. La OEA y Venezuela están de moda hoy. Bueno. Recibimos en Buenos Días RD este miércoles al ex embajador ante la OEA, Roberto Álvarez. Con él hablaremos de temas internacionales muy importantes para todos. Buenos días, embajador. Buenos días, gracias por la invitación. Además, el embajador está con Luis Abinader, ¿verdad? Sí, claro. Sí, soy el asesor de política internacional de Luis. Luis tiene gente muy buena a su lado. Cooptando gente. Ahí vi que cooptó a Alberto Rodríguez, uno de los líderes del periodismo deportivo dominicano. Es que Luis es una opción de poder. Sí. ¿Y qué tal el seminario que acaban de realizar, don Roberto, internacional del partido? ¿Cuál era el propósito? ¿Usted fue expositor en ese...? Sí, mira, yo no te puedo hacer una evaluación porque, aunque yo soy miembro de la Secretaría de Asuntos Internacionales, dado mi papel con Luis Abinader, yo estoy más enfocado en ese sentido. Yo sí fui ponente y mis ponencias, pues afortunadamente salieron bien, hubo un buen público. Así que ahora vamos a ver que se recopilen los trabajos y se publique la documentación que resulte de ello. Ya eso es una tarea del doctor Jesús Félix Iglesias, que preside la Secretaría de Asuntos Internacionales del partido. Con su experiencia ante la OEA, ¿se había visto, había antecedentes sobre lo que acaba de ocurrir, de que aceptaran, pese a que ya Venezuela había dicho que se iría de la OEA, que quitaría a su representante, pues ahora aceptan a uno de Guaidó, que es reconocido por unos 50 países? Sí, mira, es un caso inédito eso, María. Yo no recuerdo un caso similar. Realmente lo que está ocurriendo en Venezuela es algo inédito y extraño en cierto sentido. De los 34 países, estados miembros de la OEA, en el día de ayer se votó y por el mínimo, es decir, 18, se aceptó al designado por la Asamblea Nacional como el embajador representante de Guaidó. Gustavo Tarre me parece que es el nombre. Y pues bueno, eso crea una situación realmente muy extraña, en la cual hay 18 estados que sí han votado a favor. Bueno, eso ya de por sí implica que la resolución fue aceptada y la mayoría votó, y tiene que ser. Sin embargo, pues como bilateralmente hay varios de esos estados que no lo aceptaron, que no reconocen a Guaidó, pues genera dentro de un cuerpo colectivo una situación tensa, extraña. Difícil, sí. Pero tiene sentido, don Roberto, si nosotros como países individualmente hemos estado aceptando los embajadores, que ya en el marco de la colectividad del multilateralismo, en ese escenario, también se ha aceptado el embajador que ha delegado el presidente en tránsito Guaidó. Mira, sí, teóricamente, técnicamente tiene razón, pero de nuevo es algo que no ocurre con mucha frecuencia y de todas maneras dentro de un órgano multilateral imponer a que tú aceptes a alguien que tu gobierno bilateralmente no acepta es algo pues que va a generar, como te digo, dificultades. En algún momento pudiera ser,
que cuando el representante de Guaidó se siente en el asiento de Venezuela, pudiera ser que aquellos países que no lo reconocen cambien de idea, no estén presentes, es decir, dejen el asiento vacío. Entonces, es decir, yo no estoy diciendo que eso va a suceder necesariamente, pero ha habido en otros casos en el pasado, en órganos multilaterales, en los cuales se han retirado ante un representante que no es reconocido como tal. Entonces vamos a ver, va a ser difícil, como tú señalaste, Venezuela había notificado bajo la Carta de la OEA su retiro de la organización, dio el plazo 2 años, fue en el 17 y ahora en este mes de abril se vencía, y entonces ha sido en esta coyuntura cuando ha entrado el representante de Guaidó, que como tú dices, tiene 54, 55 países a nivel internacional que lo reconocen. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo analizar, embajador, si hay 50 países que ya han ofrecido su reconocimiento al régimen de Guaidó, que pertenecen a la OEA en su mayoría? Entonces, ¿por qué no manifestar ese mismo apoyo en este órgano? No exactamente, de los 50 y pico hay muchos que no son miembros de la OEA. Todos los países europeos. Europa no es un miembro permanente de la OEA, es observador, solo es un estado observador. Así que de los 28 estados europeos, que hayan la mayoría que han reconocido a Guaidó, no son vinculantes los miembros de la organización. Entonces, hay muchas de las islas del Caribe que todavía no han reconocido a Guaidó, que de hecho varias de ellas siguen reconociendo a Maduro. Creo que son 2 o 3. Sí, así como obviamente como Nicaragua, como Bolivia. Cuba no es miembro de la OEA permanente. Ellos tienen una situación ahí un poco... Mira, no están fuera. Lo que ocurre con el caso cubano también es una excepción, en el sentido de que el Estado cubano sigue siendo miembro de la OEA. Lo que fue suspendido fue el gobierno de los Castro, no el la Estado. representación de ese gobierno. Exacto, correcto. Ahora pertenece al hoy, geográficamente. Pedro y yo, María en menos dimensión, hemos estado en discusiones diversas sobre la viabilidad hoy ante el nuevo orden mundial, el escenario mundial. Esto ha cambiado. ¿Hay razón para que exista la OEA? Porque la verdad que el caso Nicaragua y el caso Venezuela han puesto al desnudo que esta entidad no tiene razón de ser. Pero Roberto, excúseme. Sí, Ángel, tienes razón. De hecho, vamos más allá. Ante un caso como el de Siria, surge la pregunta, las Naciones Unidas. Entonces, a lo que tú estás apuntando, a lo que estamos apuntando, es a una situación actual del orden internacional que no está respondiendo, los organismos multilaterales no están respondiendo a estas situaciones de conflicto, de guerras internas al nivel que se esperaría que los organismos internacionales respondieran. Ahora bien, es que nuestras expectativas cada día son mayores. No es la primera vez que están sucediendo conflictos de esta naturaleza. En los años 90 hubo genocidios muy serios en diversos lugares. La guerra del Golfo, por ejemplo. Peores. La guerra de los Balcanes. Entonces, es una cuestión de que yo creo que han ido aumentando las expectativas de la humanidad de reducir, de que que los organismos multilaterales sean más efectivos, más eficaces de lo que sus decisiones sean más vinculantes al Estado y a la gente. O sea, que no es que tienen que desaparecer, sino hacerse más efectivos. Transformarse. El problema es cómo hacerlo vinculante, que las decisiones de esos órganos sean respetadas por los estados. Más autoridad. Claro, en cierto sentido estamos reflejando lo que está ocurriendo a nivel nacional. Estaban haciendo el comentario anteriormente aquí de lo que está sucediendo en el Tribunal Superior Electoral, con el PRD, etcétera. Bueno, es que está habiendo una democratización interna a nivel de los partidos políticos como nunca había ocurrido antes. Es decir, hoy en día
sabemos de que existe en la Constitución, la democracia tiene que ser transparente, directa, etcétera, y entonces exigimos más y por primera vez los partidos se están sometiendo, ¿no?, a un régimen al cual nunca lo habían hecho. Sí. Bueno, lo mismo está ocurriendo a nivel internacional, en el sentido de que a nivel de que más personas se consideran ciudadanos, entran a la ciudadanía, exigen mayor respeto a las leyes nacionales e internacionales. Don Roberto, el tema, y volviendo un poquito a Venezuela atrás, saliéndonos del gran orden mundial, el tema de la asignación y aceptación de embajadores. La Carta Interamericana establece, la Convención de Viena establece cuál es el mecanismo de aceptación y el proceso de Estado a Estado para el intercambio de agentes diplomáticos. Como, por ejemplo, nosotros tenemos un apoyo, lo manifestamos en la OEA ayer, lo hemos manifestado en otros órganos y no reconocemos a Nicolás Maduro, no podemos negociar con Venezuela, aunque es nuestro socio aquí en PDVSA. ¿Cómo aceptar que el embajador que designó Juan Guaidó asuma esa embajada físicamente y comience un proceso de negociación con el Estado Dominicano? ¿Cómo podría, dentro de este caso muy sui generis, dentro de la política diplomática internacional de los Estados? Mira, sí, las relaciones internacionales en términos de los enviados, los diplomáticos, se rigen por la convención que tú señalaste, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Así es. Y ahí establece la forma en que se llevan a cabo, quién tiene la competencia para designar y cómo se llevan a cabo la presentación de credenciales, etcétera, los requisitos. De nuevo, es inusual que un presidente de un país sea a la misma vez el presidente un presidente de un sistema ejecutivo como el que tenemos nosotros, en este caso Guaidó, que sea el presidente de la Asamblea Legislativa y a la vez el presidente interino o encargado de la República. Pero bueno, lo reconocimos, entonces pues no queda ya, una vez que se tomó ese paso, no queda más que aceptar a su representante. Dar continuidad. Y somos nosotros, entonces, quienes, en cierto sentido, las propiedades del Estado extranjero le pertenecen a ese Estado extranjero, pero el país en cuyo territorio se encuentran tiene la responsabilidad de velar por la seguridad y por la transición o la entrega pacífica, ordenada de los bienes de ese país. Exacto. Al representante legítimo. En este caso, el representante, que es el embajador Carlino, me parece, Eusebio Carlino, ¿no? Una vez que reciba sus credenciales, las presente, haya ido donde el presidente, primero tiene que ir al ministro de Relaciones Exteriores y después donde el presidente, entregarla, y entonces le va a competir al gobierno dominicano pues hacer o sesionarlo de alguna manera las negociaciones que haya necesidad de hacer. En Nueva York y en Washington abrieron la embajada y los consulados con un cerrajero. Pues yo tengo uno. Eso no sería una violación también a un territorio. No, es un precedente. No, porque tú estás poniendo uno según la ley de ese país. Ahí no es, de nuevo, María, no es usual, es algo realmente difícil, es algo difícil, pero en ese caso uno lo que debería hacerse es negociar con los que tengan las llaves de la embajada para la entrega pacífica de todos los bienes que hay ahí, ¿no? Entre ellos pasaportes, visas, etcétera. Hay un elemento ahí importante. Cuando una persona es designada embajador en un país amigo, aliado, hay la acreditación, el placet que da ese gobierno. Este embajador que tenemos en Venezuela ya no tiene el placet. No tiene que salir del país. No tiene ni siquiera un estatus migratorio regular en el país. Ya automáticamente se reconoció al enviado de Juan Guaidó. Entonces ya el gobierno dominicano hace rato que debió despacharlo de acá. Bueno, así es. Quizá no quieran expulsar. Yo no sé, que hacerlo. No sé lo que habrá sucedido con el embajador Uzcategui, que es el representante de Maduro, pero lo que debió haber hecho el gobierno fue haberle dado un plazo de 60 días
o 90 días como mucho para que se retirara del país, ¿no? Tomara todas las medidas, así como el resto del personal diplomático. Y en otro lugar, yo le decía a Ángel, que también el gobierno dominicano, por cuestiones humanitarias, debió haberse acercado, no sé si lo habrá hecho, al resto del personal diplomático, porque quién sabe si hay alguno que no quiera regresar a Venezuela. Y por cuestiones humanitarias, entonces ofrecerle la posibilidad de quedarse acá con la familia. En calidad de exiliado, político. Sí, hay diferentes denominaciones. De migración se busca la forma de darle el estatus legal en el país, pero que eso, como digo, por una cuestión, no pueden ser muchos, ¿no? Y discúlpenos, Roberto, y esa acción no es unilateral de parte de quien necesita esa condición especial. Yo creo que el gobierno no tiene esa potestad de ir a ofrecerte algo que tú no puedes pedir. Verá, eso se hace por los canales, habrán personas en Cancillería que tienen los vínculos con eso, y eso se hace de una manera, ¿y si el gobierno quiere? Confidencial, de una manera secreta, no abierta. Y de nuevo es por simple una cuestión humanitaria. Exacto. Don Roberto, antes de irnos, nos queda un minutico nada más. El tema, usted es el único que opina reiteradamente de la necesidad en el país de la creación de una comisión de la verdad que recoja la historia de esos 30 años de la tiranía. Sí, mira, no soy el único. De hecho, todavía acá hay muchas víctimas de la dictadura de Trujillo que caminan por nuestras calles, que viven, que fueron en su momento varios que fueron torturados. Hijos de víctimas. Y los familiares, muchísimos familiares que también sufrieron los traumas de la dictadura. Sí. A ver, las comisiones de la verdad tienen hoy en día, sobre todo cuando están tan separadas en el tiempo de cuando ocurrieron los hechos, tienen dos motivos principales. Uno es la memoria histórica y el otro el derecho a la verdad. Y esos son derechos que tienen tanto las víctimas, los familiares, como el pueblo dominicano, de saber exactamente qué fue lo que pasó. Además nos interesa. Doy un dato. Se habla de la masacre de los haitianos en el 37. Ustedes tienen que haber escuchado cifras. Sí, nadie sabe hasta 30.000 personas yo he escuchado en un momento fuera de acá, y se nos indica a nosotros los dominicanos de ser responsables de una matanza de esa magnitud. Bueno, hay historiadores serios como Bernardo Vega que tiene, por una investigación en base a censo de extranjeros, él cree que fueron tal vez 6.000 personas. Terrible que hayan sido 6.000, 5.000, no importa. Hasta dos. Pero hay una gran diferencia entre 5 o 6 a 30.000. Entonces nosotros deberíamos, estoy tomando eso como un ejemplo. Como un ejemplo, muy válido. Sobre todo para el futuro, para dejar... La verdad histórica requiere aclarar esa situación. Claro. Así es. Don Roberto, muchas gracias. Tenemos que ver ese tema de nuevo, don Roberto. Muy gratificante conversar con ustedes estos temas. Muchas gracias. Gracias. Don Roberto Álvarez, ex embajador dominicano ante la OEA, especialista en Derecho Internacional, ha estado con nosotros. Mañana nos vemos a las 8 en puntito en otro Buenos Días RD.